este webinar, donde trataremos un tema de suma relevancia relacionado con el nuevo rol del director en esta nueva era digital post-COVID-19. En Page Executive estamos organizando webinars relacionados con el acontecer mundial y nacional para tratar temas de relevancia en el contexto actual. Estamos muy preocupados de los efectos de la actual crisis en las empresas y cómo los directorios la han ido enfrentando según el área industrial en que se desempeñan. Debido a lo cual, en esta oportunidad hemos escogido esta. María Paz es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y emprendedora con extensa experiencia en innovación, movilidad y tecnologías digitales. Ella ha desarrollado su carrera profesional en grandes organizaciones de marcado reconocimiento y dentro del ecosistema de startups en Chile. María Paz ha recibido distintos premios en innovación y emprendimiento. El año 2012 fue nombrada como uno de los 30 jóvenes profesionales más exitosos del año, premio entregado por Diario Financiero, y además como la emprendedora del año, premio otorgado por Incuba UC. El 2013 obtuvo el tercer lugar en la competencia de jóvenes emprendedores organizado por la revista Mujer del diario La Tercera, y ese mismo año fue reconocida dentro de las 100 mujeres líderes del año por diario El Mercurio. Como emprendedora, el año 2010, María Paz fundó Happy Shop, la primera aplicación móvil en Latinoamérica para realizar compras, levantando más de $6 millones en capital de riesgo. El año 2013, este emprendimiento ganó el premio por ser una de las empresas más innovadoras y World Class Made in Chile, otorgado por la Cámara de Comercio de Chile y ProChile. El 2014, María Paz fundó Joycar, emprendimiento que lleva más de 4 años revolucionando la industria InsurTech de Latinoamérica. La startup chilena fue la primera en la región en desarrollar una plataforma de Internet de las Cosas y telemática en torno al auto. En octubre de 2019, María Paz se incorporó al directorio de Principal Financial Group, una de las multinacionales más importantes del país, aportando desde ahí en su estrategia de innovación y transformación digital. Además, María Paz es asesora del Smart Center de la Universidad Adolfo Ibáñez y por lo tanto ahora quisiera darle la bienvenida a María Paz Gillet, quien nos hará una exposición sobre el nuevo rol del director en esta nueva era digital. Quienes quieran hacer preguntas podrán hacerlo a través del chat de Zoom. Yo las estaré recogiendo para formular algunas de ellas al término de la presentación. Muy buenos días, María Paz. Muchísimas gracias por aceptar compartir tu visión y experiencia con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias a todos que me imagino están en sus casas, y gracias por escuchar esta presentación, y espero poder aportar con esta gran presentación que me hizo Marisol. Bueno, vamos a partir. La idea de esta presentación, como dijo Marisol, es hablar sobre el rol del directorio en la nueva era digital, y a mí me gusta siempre partir un poco desde la pregunta: ¿quién hace alguien como yo dando una sobre gobierno corporativo? Marisol, yo creo, me presentó bastante bien en lo que yo he hecho en mi carrera, y que uno podría decir bastante alejado al típico, digamos, perfil del director de una empresa. Por lo tanto, contarles que, bueno, yo salí de ingeniería comercial, ¿no es cierto? Y en estos últimos 20 años, la verdad que he trabajado haciendo emprendimiento, y mi experiencia corporativa fue armar el área de digital de Cencosud, a cargo del área marketing digital y comercio electrónico, y bueno, y la verdad que para mí fue una sorpresa, ¿no es cierto?, que me invitaran a participar de un directorio de Principal, que, como dijo, es una empresa Fortune 500. Entonces, yo hago la siguiente pregunta: ¿alguien tiene una idea por qué alguien con el perfil mío lo empiezan a llamar para estar dentro de la mesa directiva? Y ahí viene el concepto, ¿no es cierto?, tan relevante de diversidad y la urgencia de la transformación digital. Y desde mi experiencia, que puede ser la experiencia de muchas otras compañías que quieren incluir a personas del perfil mío, que son personas que comúnmente no han participado en las mesas directivas, quiero contarles esta historia, y quiero contarles cuál es mi percepción de cómo el rol del director está afectando hoy día en esta nueva era, en este nuevo normal y transformación digital que hoy día gatilla, ¿no es cierto?, la crisis del COVID. Entonces, a mí personalmente me invitaron, ¿no es cierto?, porque hoy día la tendencia en las mesas directivas es que haya diversidad.
diversidad mejora la toma de decisiones del gobierno corporativo y la reputación al estar en sintonía y ser un mayor reflejo de sus stakeholders. Piensen que hoy día las marcas y las empresas tienen que relacionarse y tienen que sentirse mucho más cercanas a sus stakeholders, y cuando un consumidor ve que en el directorio no hay nadie que los represente, también eso genera lejanía. Por lo tanto, en la mesa tiene que haber diversidad y tiene que reflejar las distintas cabezas, digamos, que pueden mejorar la conducción y la toma de decisiones. Y por otro lado, en mi caso particular, además de la diversidad, había, ¿no es cierto?, la necesidad de generar expertise, mayor información y conocimiento sobre la transformación digital. Esto, imagínense que es antes del COVID-19, por lo tanto, había una urgencia por la transformación digital y poder conducir a la administración en esa línea. Bueno, y antes del COVID, ¿no es cierto?, ¿cuál era el rol del directorio en la transformación digital? Era preparar a la organización para poder cumplir y tener un future ready o llegar a ser una empresa preparada para afrontar esta nueva era digital, ¿ya? Y básicamente habían 4 grandes líneas en cómo tú preparabas la empresa en la estrategia, en la cultura, en las competencias y el liderazgo, ¿ya? Y también había como un reconocimiento de que la visión era grave, que el management no podía hacerlo solo y por tanto los directores tenían que estar en un modo un poquito más activo apoyando en esta transformación, ¿ya? Y ahí contaré qué pasó con las empresas que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Bueno, y siempre es importante, y les comento que mi carrera ha estado siempre vinculada en emprendimiento, no tanto en el mundo de gobiernos corporativos, por lo tanto yo, si bien soy directora de mi propia empresa, esto lo aprendí más en la calle, digamos, haciendo. Pero tomé, obviamente, el rol y me preocupé de tomar cursos de gobiernos corporativos, que ya he aprendido bastante, y quiero recordar cuál es finalmente el objetivo clave del directorio. Y es como la cosa que uno tiene que preocuparse es garantizar la prosperidad de la empresa, dirigiendo colectivamente los asuntos de la compañía, y mientras al mismo tiempo se cumplen los intereses de los accionistas y de los grupos de interés. Y yo creo que todos los que están escuchando esta charla han visto lo que está pasando en términos de roundtable, donde se juntan los CEO más importantes del mundo el año pasado, donde decían, bueno, hoy día no hay que solo maximizar la utilidad, ¿no es cierto?, de los accionistas, sino que cómo crear valor en todos los stakeholders, en los consumidores, en los proveedores, en mis trabajadores, etc. Por lo tanto, esta mirada más integral de los grupos de interés y de la prosperidad de la compañía. Eso es clave en el rol del director. Bueno, y lo que nos convoca. Está claro que el COVID-19 ha cambiado drásticamente el contexto económico y social, y esto está amenazando la sobrevivencia de la empresa. Entonces, si el rol clave del directorio es la prosperidad, la sobrevivencia, la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, en el mediano o largo plazo, por supuesto que a mí, como directora, la crisis de COVID-19 me revese y digo, bueno, me pone en alerta a qué tengo que hacer. Por lo tanto, lo primero que un director tiene que preguntarse hoy es si, como bien sabemos, ¿no es cierto?, en la teoría, la administración es quien ejecuta la estrategia, y el directorio, el gobierno corporativo, junto con la administración muchas veces define la estrategia. Pero el director tiene que estar siempre alerta y preguntarse si esa estrategia, que ya estaba, y que está en los planes, que está en el balance scorecard, que está en todos lados, sigue siendo factible hoy, o es válida a la luz de este cambio de contexto. Y eso quiero comentar desde mi opinión. Antes, los directores, antes el contexto competitivo era mucho más simple, por lo tanto, no había que estar tan atento a cambios posibles de la estrategia de un año. Y todos recuerdan cuando yo partí en el mundo laboral, los planes de negocio se hacían a 5 años, 10 años, y la verdad que el rol del director ahí era un poquito más fácil que ahora porque no había mucho que hacer. Era poner velocidad crucero y listo. Bueno, y por lo tanto hoy día se requiere mucho más que antes el pensamiento estratégico en los directores para asegurar la supervivencia de la empresa y ser capaz de identificar a tiempo qué cosas de la estrategia y de la conducción tenemos que ir cambiando. Luego, como decía, ¿cómo conducir la estrategia actual? Y como todos sabemos, los periodos de crisis y cambios tienen ganadores y perdedores. Por eso, el pensamiento estratégico es requerido hoy día para cumplir diligentemente
Ustedes saben, los directores tenemos el deber diligente, el deber de cuidado, donde a nosotros, por un mandato, ¿no es cierto?, legal, tenemos que tomar todas las precauciones, tener toda la información para poder conducir correctamente a la empresa, y es parte de nuestras obligaciones. Y por lo tanto, actuar diligentemente tiene también que ver con tener la información correcta para poder corregir la estrategia a tiempo y con valentía. Y en un entorno que es incierto, dinámico y de mucho riesgo. Y finalmente, lo que un buen director hace, ¿no es cierto?, es que en este mundo turbulento logra que la empresa permanezca a flote y pueda cumplir con su propósito y de crear valor tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los cambios del entorno. Y esto me gusta mucho cuando me empecé a meter como en la teoría de los directorios, me gustó mucho entender, a mí me estaba con la línea divisoria entre la administración y el directorio, ¿no es cierto?, en qué es de responsabilidad de uno u de otro, y también yo por supuesto dije, yo no me puedo, o sea, es difícil cruzar la otra línea, porque tampoco uno quiere intervenir a la administración, quiere ser una guía, un apoyo. Entonces, finalmente, la literatura te habla, y esto es de un modelo que tiene el MIT, sobre cuál es el rol del director en la estrategia, particularmente. Y es como un péndulo. Y me gusta mucho el efecto del péndulo, porque el péndulo tiene que ver con que hay veces que una de estas pelotitas se mueve más, otra se mueve menos, y a veces tiene que estar moviendo las tres al mismo tiempo. Entonces, hay tres grandes roles que el director tiene que ocupar en lo que es la estrategia. Lo primero es supervisar, que es monitorear el performance y comportamiento del equipo ejecutivo, ¿no es cierto?, con el objetivo de que se esté ejecutando bien la estrategia. El segundo rol es apoyar, y apoyar tiene que ver con apoyar a la ejecutiva en gestión gracias a su mirada independiente y contacto con ciertos stakeholders. Después les voy a dar algunos ejemplos. Y el tercer rol es co-crear. Y ese rol, personalmente a mí me encanta, que es diseñar en conjunto con la administración la estrategia a partir de la experiencia y la mirada externa y diversidad que tiene el directorio. Bueno, y la pregunta del millón que yo me hice fue, bueno, ¿y cuál es la intensidad de estas palancas? ¿No es cierto? Entendiendo que el rol del director son estas tres cosas: supervisar, apoyar y co-crear la estrategia. Uno dice, bueno, ¿cómo me meto, no me meto? Y la verdad que esta lámina me encantó, que también es del MIT, dice, en un entorno más simple, la palanca de co-creación de la estrategia casi no está ausente. Pero el contexto competitivo cambia, y por lo tanto cambia el rol y la posición de liderazgo estratégico del directorio. Entonces nos queda súper claro, ¿no es cierto?, que hoy día estamos en un escenario complejo y caótico. En Chile podemos decir que desde el estallido social hemos ido pasando de un escenario simple, complicado, a uno complejo y caótico. Y por lo tanto, ¿cómo cambia, ¿no es cierto?, la intensidad de las tres palancas y la actividad de este director? Ahora nos vamos al impacto del COVID en la estrategia digital. Y esta lámina yo creo que varios la han visto, a mí me encanta. Como les contaba antes, las empresas ya estaban incluyendo en sus gobiernos corporativos a personas del perfil más técnico, que supieran quizás más de digital, más mujeres, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Y por qué? Porque ya estaban trabajando en la transformación digital, y hay un 70% de las compañías que ya tenía la transformación digital en curso o estaban trabajando, ¿no? Bueno, y todo es de todo conocimiento, ¿no es cierto?, que el COVID-19 se convirtió en el acelerador de la transformación digital que ya las empresas venían haciendo. Y esta lámina me encanta, porque efectivamente quien alguien compañía, y definitivamente lo puedo decir con mucha autoridad, el COVID ha sido el mejor acelerador de esto, y la única, quizás desde cierto punto de vista, la única parte buena que podríamos sacar de esta crisis. Bueno, entonces, ahora les contaré que a partir de estos tres palancas, ¿se acuerdan que era supervisar, apoyar y co-crear? Les voy a contar cuál es mi punto de vista de las primeras cosas que se tienen que hacer en cada uno de esos ámbitos, en este contexto caótico y de incertidumbre que hoy día estamos. Bueno, en supervisar, lo primero que uno tiene que ver es cómo el directorio debe identificar los riesgos y obstáculos principales para su transformación digital, ¿ya? Y efectivamente podemos ver, ¿no es cierto?, que las empresas han sobrevivido, muchas, a partir de estrategias de supervivencia digital y su operación a muchas cosas digitales para poder sobrevivir a este mundo que otros le llaman el low touch economy, o economía de distanciamiento, donde efectivamente tienes que
reinventarte y poder ofrecer, obviamente, maximizar tu propuesta de valor digital. Y hablando del proceso operacional digital, efectivamente el COVID ha permitido que la transformación digital pase a tener una prioridad, si bien la tenía antes, el cambio cultural que se requería era bien difícil para realmente hacerlo masivo y por lo tanto la transformación digital hoy día ha sido una fuente de resistencia a este brote. Y por lo tanto es muy relevante que el directorio conduzca a que este plan estratégico ponga la tecnología al servicio de las necesidades de los clientes y los valores de la empresa. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces la tecnología era vista como un área de apoyo. Hoy día la transformación digital implica que la tecnología es core para la generación de nuevos negocios. Y no es solo digitalizar los procesos. En este mundo de supervisar, se nos viene una nueva realidad hoy día, no sé, ¿cierto? Que los directorios, ahí pueden ver un ejemplo real de un board meeting en Zoom. Efectivamente a los directores les ha llegado, para mí, yo vengo del mundo digital, para mí hacer reuniones en Zoom no era tan raro, pero me imagino que para muchos directores sí, y creo que eso mismo hace que, más que adoptar la transformación digital, tuvieron que adaptarse, y eso ya es un tema. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el directorio acá en supervisar también es revisar cuáles son los recursos estratégicos que se tienen para la transformación digital. Lo otro que tenemos que supervisar en el directorio son las competencias de la administración. Es muy importante, si bien tenemos que validar si la estrategia actual es factible hoy día o tiene validez en este cambio de escenario, también tenemos que ver si esa nueva estrategia hoy día es factible o es compatible con las competencias de administración que hoy día tenemos en la empresa. Tenemos que ser muy valientes y realmente hay una alta probabilidad que la estrategia que estoy definiendo hoy día para el nuevo normal se pueda ejecutar con la administración y con el management que hoy día hay en la empresa, y por lo tanto fomentar una cultura que sea agradable y resiliente a pesar de los entornos cada vez más cambiantes, en que la innovación es una constante. Y eso es súper importante porque hay cultura, por ejemplo la cultura del emprendimiento donde yo vengo, la incertidumbre y o sea, nosotros vivimos siempre en un nuevo normal, siempre los emprendedores vivimos en un mundo incierto, donde lo que viene no sabemos si vamos a tener capital para avanzar, y por lo tanto hemos creado un músculo para quizás una cultura que uno puede trabajar muy contento con incertidumbre, con cambios. Y por lo tanto creo que hoy día las empresas en esta nueva normalidad van a tener que realmente preguntarse si esas competencias están dentro de sus filas. El otro punto muy importante es supervisar también lo que se llama la reconversión laboral y la automatización. Hoy día hemos visto como el retail están, bueno, alegando primero por la ley de suspensión laboral, pero ellos también están conscientes que sus empresas estaban en proceso de transformación digital, y hoy día muchas de las empresas, y he escuchado a Falabella y otras, que están acelerando la automatización, por ejemplo, de las cajas o del checkout, etcétera, y por lo tanto, en varias industrias se ve, ¿no es cierto?, un aceleramiento en, básicamente, como dicen en economía, un reemplazo, lamentablemente, entre trabajo y capital, o trabajo y máquina, en este caso, ¿no? Gente L y K. Por lo tanto, también en este nuevo normal, donde la empresa tiene que ser muy rápido, tiene que ser operativamente eficiente, lamentablemente se van a generar estos cambios y estas automatizaciones, y les doy un ejemplo que me llamó mucho la atención en reconversión laboral. Hasta Amazon en Estados Unidos, antes del COVID, estaba haciendo reconversión laboral, y uno dice, ¿cómo una empresa que es tecnológica, que es pure player, que nació en el boom de Internet, también tiene que hacer reconversión laboral? Y sí, por ejemplo, había mucha gente que trabajaba en el call center de Amazon que ahora lo llevaron a la parte logística. Y reconversión laboral tiene que ver con hacerse cargo, y también en esta lógica del propósito y de generar valor, también en tu stakeholder colaborador de tu empresa. Es decir, bueno, el mundo ha cambiado, las competencias, las habilidades y el aprendizaje tiene que ser continuo, y yo tengo que ayudar a mis empleados, a mis colaboradores, a que se reconviertan laboralmente, a que obtengan los conocimientos y las habilidades que no podemos solamente decir, esta gente no nos sirve, cambiémosla, no, porque no hay suficiente talento digital como para salir a buscar, así que tenemos que ser creativos y
poder potenciar el conocimiento y reconvertir laboralmente a nuestros colaboradores. Bueno, me voy al pilar apoyar, que es la segunda parte del rol del director. Esto a mí me encanta, que es muy importante el fomentar una evolución cultural. Como decíamos, y a mí muchas veces yo digo, la transformación digital no es tecnología, es algo que es cultural. O sea, los grandes bloqueos, ¿no es cierto?, de la transformación digital era el tema cultural. Por lo tanto, hoy día, con el COVID, se va a retomar una obligación. Entonces, lo primero que uno percibe, ¿no es cierto?, es que la cultura de una empresa se nota al tiro hoy día en cómo la empresa ha respondido a este problema del COVID. Y por lo tanto, se requieren cambios en el estilo de liderazgo y cultura para la era digital post-COVID, que exija agilidad, experimentación, funciones cruzadas, innovación, simplificar procesos y mucha colaboración. Y esa es la portada del Harvard Business Review que me gustó mucho, que es The Agile Executive, porque generalmente el Agile ese concepto estaba arraigado a, bueno, primero a la startup y después a las áreas de IT nuevas de las empresas, que se quería agilidad y Lean, y desarrollo Lean y todo. Pero hoy día ya se habla del ejecutivo ágil, ¿no es cierto? Que básicamente y cómo yo balanceo, ¿no es cierto?, la eficiencia con la innovación. Bueno, el segundo punto de apoyar, y que es muy relevante, y que se hace hoy día aún más relevante, es todos los temas de ASG, o ambiental, social y gobierno corporativo, o ESG en inglés. Y lo vemos tan claro hoy día. Estaba viendo ayer el estudio de GFK, Chile 3D, no sé si lo han visto. Chile 3D es un informe sobre el hábitos del consumidor. Lo han hecho desde el 2008 y están viendo los cambios en el consumidor. Y hoy día, en la crisis del COVID, ellos demuestran en el fondo que los consumidores hoy día esperan de los negociantes con ellos, y también se preocupan de los empleados. Por ejemplo, dicen, ok, yo quiero que el Jumbo me abra, pero ojo, ¿cómo están cuidando a sus colaboradores para que no se contagien? Entonces, hoy día el consumidor está preocupado también de que la empresa se preocupe a su vez de los distintos stakeholders. Y también hoy día apareció un tema un concepto de Corona Kindness, que es donde las empresas de manera proactiva y forma innovadora ayudan a los clientes en esta situación. Otro tema que me llamó la atención, que del estudio de GFK, decían que en el estallido social le habían preguntado a los consumidores si querían escuchar de sus empresas, de sus marcas. Pues no, porque estaban viviendo un proceso social y que no tenía nada que ver la marca. Y en esta crisis del COVID les preguntaron lo mismo. ¿Usted quiere escuchar de sus marcas, de su empresa? Y le respondieron que sí, porque creían que las empresas tenían un rol fundamental en ayudar a los consumidores, a las personas, a pasar de mejor forma esta crisis. Y ejemplos concretos vemos muy claros. Por ejemplo, Copec está regalando benzina para las ambulancias. Vemos que CCU está haciendo alcohol gel, ¿no es cierto? Vemos que en Estados Unidos General Motors cambió toda su fábrica para armar ventiladores mecánicos. Y eso tiene que ver con cómo la empresa culturalmente permite no paralizar, sino que enfocar su energía, su creación de valor a mejorar, ¿no es cierto?, la situación de todos, de la sociedad. Y me gusta mucho como el concepto de materializar el propósito. Lo mismo, por ejemplo, Chile Express. Chile Express, escuchaba al CEO de Chile Express al principio de la crisis diciendo, por primera vez veo tan claro cómo podemos llevar nuestro propósito de empresa, nuestra misión, hoy día a esta crisis, porque era la única empresa que podía efectivamente despachar los productos y hacer que el mundo estuviera un poquito más normal. Y muchas empresas hoy día han visto cómo se materializa ese propósito. Y no se trata, como dicen, de hacerlo bien financieramente, sino de cómo hacer el bien. Y eso creo que es muy relevante. También creo que en temas de criterios sociales, ambientales y governance, hemos visto también ejemplos donde en el estallido social los consumidores han incorporado también un rol más social en sus demandas con las empresas, con las marcas, y hoy día se ve también una demanda adicional del consumidor, como les decía, al cuidado de la salud y a cómo yo estoy aportando en la crisis sanitaria. Bueno, sigamos con el pilar ahora co-crear. En co-crear, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo el directorio, en sus distintos expertise, ¿no es cierto?, en el caso mío es de digital, de innovación, puede aportar
al management en cosas concretas y ir creando la estrategia. Bueno, lo primero yo creo es determinar y ser consciente de cuáles son las tecnologías claves para competir hoy y el mañana, y estar siempre al día con eso. Por ejemplo, tecnologías claves son inteligencia artificial, todos sabemos, el data, el 5G que viene con fuerza, y cómo y no solo entender cuáles son las tecnologías, sino en qué áreas se van a aplicar más y el cómo, ¿ya? Por lo tanto, muy relevante esa información. Luego acá, que creo que es de las cosas más clave, hay que pensar que las empresas nacen, ¿no es cierto?, de un interés social, tienen un propósito, pero ese propósito tiene formas diferentes. Si bien el fondo siempre es igual, en el tiempo el mundo cambia, los hábitos de consumidor cambian, la sociedad cambia, pero el propósito puede seguir siendo igual, pero de formas distintas. Y por lo tanto, es muy importante estar alerta de los cambios del consumidor. Y como les decía antes, hoy día el mayor cambio que experimenta el consumidor post-COVID es que si bien ya era un como dicen, un smart shopper, era un consumidor súper informado, exigente, ya se le agregan dos crisis. Y lo que dicen es que vamos a ir de crisis en crisis. Y la crisis del conflicto social le agregó más exigencia a este consumidor que ya venía empoderado, que venía exigiendo a las compañías soluciones y productos justos, soluciones y productos compatibles con el medio ambiente, etcétera. Hoy día se le amplía eso y se vuelve mucho más exigente con el tema del COVID. Por lo tanto, también se habla mucho de el Be Ready for Everything, de la compañía resiliente que tiene que estar preparada para cambios permanentes y exigencias diferentes. Y está claro que las experiencias de hoy día tendrán impactos en la forma en que los clientes actúan en las empresas. Habían también muchas preguntas si es que estos temas de la crisis y todo era como momentáneo y después íbamos a volver a la normalidad, y hay varios estudios que demuestran que el consumidor va acumulando y va cambiando a su vez. O sea, ya el consumidor antes de la crisis social era diferente, ahora tenemos a ese consumidor con la crisis social y ahora con el COVID, y por lo tanto algo muy, muy diferente a lo que había antes. Por tanto, o la forma como yo ejecuto la estrategia claramente tiene que cambiar. Por otro lado, creo que es muy relevante hoy día el cómo las compañías se han dado cuenta que la innovación, la agilidad, requiere de un trabajo con startups. Y no lo digo yo que vengo de la startup, sino que lo veo muy claro en que la startup por naturaleza ha podido generar innovación, ha podido crear culturas que hacen que se puedan generar valor a la sociedad, a los consumidores, de una forma, y esa forma X, permeada con la solidez de las empresas grandes, etcétera, permiten hacer una combinación para mí perfecta, y creo que en el futuro las empresas van a hacer una mezcla de empresas tradicionales con startups. Y por lo tanto el rol del corporate venture, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido, y los directorios tienen que trabajar en su plan de inversiones y visualizar y tener en el mapa o en un radar cuáles son las startups que me ayudan a adecuar mi user experience, mi experiencia de cliente, y también que me ayude rápidamente a volver a la nueva normalidad. Y esto no significa solamente comprarse empresas, también hacer partnership, estar siempre muy cercana a la startup y los emprendedores te pueden dar una visión que tú no tenías, puedes incorporar talento, tecnologías que puedas meter en tu cadena de valor y poder competir de mejor forma en el mediano y largo plazo. Creo que es muy relevante este punto y es muy importante para el directorio conducir hacia eso y co-crear juntos. Por último, en el co-crear también estamos hablando de nuevos modelos de negocio y experiencia cliente, que no solo es lo que puede aportar una startup, sino en cómo dentro de la empresa hay un design thinking y se piensa, bueno, imaginémonos, este mundo que cambió, ¿cuáles son las nuevas necesidades de los consumidores? ¿Cómo tengo que cambiar las cosas que estoy haciendo para cumplir el propósito? ¿Cómo mejorar la comunicación? Y etcétera. Y es muy importante hoy día, por ejemplo, se habla también antes era el storytelling, que era como, yo digo que soy, por ejemplo, mi propósito es, por ejemplo, no sé, COPEC, primera en servicio, mi propósito es dar valor a los chilenos a través de darle la movilidad que necesitan, etcétera. Pero hoy día, en este entorno, el propósito tiene que ser mucho más materializado, y hoy día se habla de el story doing, que tiene que ver con no solo decir, sino hacer, ¿ya?
y los consumidores hoy día están muy exigentes respecto a la genuidad, así que yo realmente estoy haciendo una acción, por ejemplo, si Copec está regalando benzina a las ambulancias, que sea genuino, que la gente lo vea como, que lo codifique como algo realmente que está aportando y que tiene sentido, que es genuino. Así que yo creo que se tienen que repensar mucho cómo la experiencia del cliente tiene que incluir no solo sino este tema de ASG y crear nuevos modelos de negocio en la oportunidad, porque si bien las crisis traen problemas, traen muchas oportunidades y hoy día el consumidor va a demandar cosas y hay dolores que aún no están resueltos. Y por último, y no menos importante, digo yo, para poder lograr lo anterior, y que suena muy bonito y todo, hay que hacer cambios importantes en la forma en que funcionan los directorios. Y yo destaco tres. Primero es modificar las dinámicas. Antes, imagínense que los directorios eran, no sé, una vez al mes, una vez al trimestre, los directores tenían 10 directorios en conjunto. Entonces, la verdad que hoy día la exigencia del director es aún más grande, no solo por el tema estratégico, las 3 péndulos que comenté, sino que también por las responsabilidades legales que hoy día existen. Después de la Polar, bueno, todos se dieron cuenta que no es llegar y ser director, hay mucho riesgo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy importante que el director pueda modificar las dinámicas que vienen, tener más tiempo para pensar escenarios, exponerse a actividades cotidianas, por ejemplo, meterse en una reunión y estar de oyente, por ejemplo, entre otros, cosas que antes eran rarísimas. Y hoy día la necesidad de estas palancas más activas requieren de eso. Lo segundo es mejorar los sistemas de información y comunicación con la dirección de la empresa. Tienen que pensar que los directores es una dualidad, porque tienen que saber mucho, pero a la vez no meterse tanto, y a la vez tienen todas las responsabilidades y riesgos. Por lo tanto, hoy día el gobierno corporativo hablan de cómo en el fondo la administración y los directores pueden tener un diálogo más abierto, más fluido, más frecuente y mejorar en el fondo la información que tenemos previo a los directorios, ¿ya? Y no tener en el fondo un PowerPoint un día antes y listo. Yo creo mucho en los interdirectorios, o sea, en cómo tú vas tomando conciencia, informándote durante los días, digamos. Y por último, usar más tecnología. Hoy día hay empresas como varias empresas para la gestión de bienes corporativos y creo que se requiere, así como hay transformación digital en marketing, en comercial, también creo que en el mundo bueno corporativo se deben usar herramientas digitales para tener más información más oportuna, dashboard más en tiempo real. Por ejemplo, existen cosas de inteligencia artificial para hacer notificaciones de problemas de compliance que se detecten o de riesgos operativos, etc. Creo que sí tenemos que hacer una transformación digital también y digitalizar muchos procesos que hoy día se usan en la gestión o en el mundo de los bienes corporativos. Así que, y bueno, dejarles esta frase que me gusta, que digo, lo que se decía hoy, sin lugar a dudas, definirá el futuro, y los directores tienen un rol muy importante, como bien dijimos, en los momentos de crisis, de incertidumbre, y una buena visión va a ayudar a que la sociedad y las empresas puedan perdonar el tiempo, generen valor a todos los stakeholders y cuidemos el trabajo y todo. Muchas gracias. Agradecer a María Paz Gillet por sus reflexiones y su clara presentación sobre el nuevo rol del director en esta nueva era digital post-COVID-19. Queremos aprovechar esta ocasión para hacerle llegar algunas preguntas. Tenemos muchos gerentes generales y directores conectados el día de hoy gracias a la tecnología, por lo que he seleccionado algunas preguntas que han hecho a través del chat de Zoom y se las vamos a hacer a María Paz. La primera es la siguiente. ¿Cree usted que los directores o directoras nuevas deben poseer experiencia y conocimiento en nuevas áreas? Hoy en día hay temas ambientales, de stakeholders, recursos humanos, tecnológicos y otros que tratar. ¿Deberían los directorios abrirse a incorporar personas con otro tipo de conocimientos, sin ser ingenieros comerciales o abogados, como son la mayoría actualmente? 100%. Eso tiene que ver con la primera lámina que conversé.
Realmente creo que me hubieran invitado igual al directorio, aunque no hubiera sido ingeniero comercial. A ver. Perfecto. Y la verdad que, perdón, se ve también una tendencia en otras partes del mundo que los directores pueden ser químicos, consumidores, clientes, o sea, acá de verdad que la diversidad no habla sobre qué estudió cada persona y concuerdo que está muy cargado a esas profesiones, pero no es, o sea, al final lo que importa hoy día es el qué sé, el qué hago y el que digo, no tanto el qué, tanto la chapa, sino que el haber, como dicen, el story doing, más que el storytelling. Exacto. Otra pregunta dice, ¿cómo ha visto usted que en los diferentes directorios se esté pensando en abordar la post-crisis? ¿O esto se ve aún muy alejado y la contingencia diaria no lo permite? Muy buena pregunta. En mi opinión, todavía estamos en la etapa, dicen, ofensiva, que es como en la etapa de absorber esta crisis, dar continuidad operacional. No creo que está empezando a hablarse sobre el beyond, o lo que viene, digamos, y por lo mismo, personalmente como directora me siento en la obligación de proponer proactivamente esa conversación a tiempo, porque la administración está muy enfocada, ¿no es cierto?, en el problema, en lo ofensivo, en el corto plazo. Y el directorio siempre tiene que estar en el mediano y largo plazo. Así que creo que es algo muy importante que debemos hacer ahora y las empresas que no lo estén haciendo, los directores tienen que diligentemente proponerlo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, los directores deberían involucrarse activamente en el proceso de transición digital. ¿Qué cree usted que debe pasar con los directores que aún no se involucran en los aspectos digitales, llegando en algunos casos con suerte a manejar una planilla Excel o saber navegar con browser? Sí. Así como hay expertos en digitales, hay otros expertos, me imagino, en legal o en ESG o lo que sea. En particular, ¿qué es lo que yo veo? Que además de la diversidad que está pasando en los directorios, para que haya cabezas diferentes, también esa diversidad trae consigo una maletita y una expertise. Y hoy día se habla, hay un libro, de hecho, que lo tengo acá, que se llama Governance in Digital Age, que habla sobre el Board Futurist Board, que en el fondo el rol del director es como un coach, es como un experto en el tema que también lo guía y ayuda a la administración a tomarse. Concreto, hay una herramienta, una dinámica que se han incorporado a los directores que a mí me parece muy bueno, que son los comités técnicos, ¿ya? Si bien está, ¿no es cierto?, la sesión de directorio, existe, ¿no es cierto?, una bajada más deep dive o más área chica, que es el comité técnico. Y particularmente yo, por ejemplo, participo en comités técnicos digitales, y ahí sí ya se habla mucho más de se co-crea, digamos, la estrategia, se supervisa, ¿no es cierto?, y se apoya cómo está el desarrollo de, en este caso, la transformación digital. Así que, en resumen, yo creo que ya está empezando a existir, ¿no es cierto?, tomar conciencia de que los directores tienen que haber distintas cabezas con distintos expertise, y esa expertise, hacer una bajada y poder explotar en el fondo como un estilo de coaching a ese director en los comités técnicos. Otra pregunta dice, después del periodo de explosión social y la actual crisis de pandemia de coronavirus, ¿qué lecciones podemos aprender para enfrentar en el futuro estas situaciones altamente impredecibles? Sí, excelente pregunta. Bueno, justamente lo que decíamos antes, hay ciertos artículos de McKinsey, de Harvard Business Review últimamente que los he leído y hablan de prepare everything, prepare for everything, y habla un poco del concepto del scout, siempre listo. O sea, las empresas hoy día tienen que estar acostumbradas que vamos a vivir en un mundo que viene en crisis tras crisis, y eso habla de un nuevo tipo de cultura, un nuevo tipo de rol, ¿no es cierto?, que estamos hablando acá del directorio, para afrontar un mundo que efectivamente es cambiante, es incierto, y yo creo que eso definitivamente habla de la resiliencia de las empresas, la resiliencia empresarial. Y yo creo que la construcción de la creación de valor tiene que estar hoy día intervenida por esa pregunta: ¿es resiliente mi estrategia? Y que sea a prueba de balas, porque balas van a venir siempre. Perfecto.
Ahora, acá tenemos otra pregunta que escapa un poquito de la parte digital, que es lo que estamos viendo, pero dice, ¿cómo un director joven que tiene las herramientas que conoce el mercado logra acercar a su directorio a un mundo más veloz, separado de lo tradicional? Dice, lo necesario versus lo acostumbrado en gestión. No entendí, ¿me puedes repetir, Marisol, por favor, la primera parte, que ahí no entendí? Dice, ¿cómo un director joven, que tiene las herramientas, que conoce el mercado, puede lograr acercar a un directorio a un mundo más veloz? Sí, muy buena pregunta. Cuesta un poco, pero yo creo que, a ver, ya de incorporar personas con un perfil diferente al tradicional en la mesa directiva ya es un paso adelante, ¿ya? El reconocer, oye, necesito ayuda, y hay muchos estudios que han hecho sobre la productividad que tiene un colegiado, donde en la mesa directiva hay distintas personas, en especial personas quizás más jóvenes, o mujeres, o personas con distintas experiencias. Por lo tanto, cuesta sí, pero yo creo que ahí toma conciencia de que es una necesidad. Y si bien me gusta pero me asusta, al final lo ven como una necesidad. Es un cambio que yo creo que naturalmente se va a dar, y también desde mi parte, yo también estoy aprendiendo a adaptarme también a lograr cambios, pero también respetando las culturas y todo eso. Es un proceso. Perfecto. Hay otra, dice, considerando la destructiva violencia y el aumento de la delincuencia, ¿qué importancia le atribuye usted a aumentar la seguridad de las empresas? ¿O esto debe confiarse a las autoridades solamente? Sí, mira, desde frente a, de nuevo, en todos los Business Continuity Plan o en el mapa de riesgos de las compañías, definitivamente la seguridad ha tomado un rol o un foco más importante, y llámese seguridad no solo de las sucursales que las puedan vandalizar, sino que estamos hablando también de la ciberseguridad. Y ahí un punto súper importante, hoy día en esta nueva digital va a haber mucho más teletrabajo, ¿no es cierto? Y es divertido porque las compañías han gastado tanto en ciberseguridad, y en sus servidores propios, y en su conectividad en la empresa, pero de repente de la noche a la mañana la gente se va a trabajar a su casa, y la pregunta es si es que en la casa está la misma seguridad y los firewall que tienen la empresa. Por lo tanto, así como por supuesto, y sin duda esta nueva era trae mucho más riesgos de seguridad. Hoy día se agrega a la ciberseguridad, se agrega la bioseguridad, que hoy día las empresas tienen que preocuparse de cómo prevenir los contagios del COVID y otras cosas, así que la seguridad pasa a tener un plano muy relevante hoy día, y por lo tanto va a ocupar mucho del mapa de riesgo y de la preocupación de los directorios. Bueno, acá hay un comentario también y una pregunta al final. Dice, el cambio o ajuste cultural y la transformación requieren de una buena gestión de personas. Al día de hoy, en la mayoría de las empresas, existe un área de recursos humanos, traspasando la responsabilidad del cambio a un área de soporte. Se da la paradoja que la línea administra lo productivo y a recursos humanos las personas. Las áreas de recursos humanos solo deben estar para los procesos típicos y el cambio o transformación para la línea. Esa es la pregunta. Claro. A ver, efectivamente, yo creo que hoy día, o sea, si me pregunto, yo cuando entré al directorio, antes de hablar con el gerente de tecnología, quise hablar con el gerente de recursos humanos, porque yo creo que el cambio de la transformación digital no es tocándole la puerta al gerente de IT, es tocándole la puerta al gerente de recursos humanos. Así que yo le doy una importancia enorme a esa área. ¿Y por qué? Porque al final las personas son el talento de la compañía y quienes van a poder ejecutar la estrategia y llevar el propósito y la sustentabilidad de la empresa. Por lo tanto, creo que el recurso humano no tiene que ser un área de apoyo necesariamente, sino un área core, y que participe activamente en esta primero identificación de los que, si las compañías de mi organización cumplen y son factibles para garantizar la ejecución de la estrategia en esta nueva era. Y si no lo tengo que detectar la brecha, buscar a quienes pueden sumarse a esta necesidad, pero también reconvertir a los que no. Es una mezcla, es identificar qué tengo y preguntarse, ¿esto que tengo hoy día es válido para mi estrategia? Y si no es así, insisto, reconvertir laboralmente, capacitar o traer de afuera.
o hacer partnership con startups. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿puede hablar algo respecto al rol del directorio en la ciberseguridad? Uy, se me fue de nuevo, por favor. Si puedes hablar algo respecto al rol del directorio en la ciberseguridad. Ah, ya. Bueno, es muy relevante. Como les decía antes, los directores tienen un deber y tienen una responsabilidad legal. De hecho, no te puedo decir la frase entera, pero sí estoy segura que los directores tienen responsabilidades legales en caso de que una empresa exija responsabilidad digital, en especial en las que son reguladas. Así que, por supuesto que para nosotros es una preocupación todo lo que es la ciberseguridad, y porque en el fondo pagamos nosotros mismos cualquier problema. Por eso creo que los directores tienen que, para ser dirigentes, tienen que o bien informarse ellos o traer especialistas que puedan en el fondo garantizar que lo que yo estoy haciendo se está haciendo bien. Es súper importante eso, así como existe el área de compliance, ¿no es cierto? Tiene que haber un área de que en el fondo efectivamente valide que las estrategias de ciberseguridad y de protección de todo, digamos, esté bien implementado. Perfecto. Acá tenemos una pregunta relacionada con la movilidad física del director dentro de la empresa. Dice, ¿cuánto tiempo debe dedicar hoy el director en trabajar en directo dentro de la empresa y relacionarse con las gerencias y reuniones con ellos? Sí, muy buena pregunta también. Bueno, eso va en la línea de lo que comenté al principio, o sea, el rol o el modo de director depende del competitivo. Entonces, si hablamos del 2010, donde estaba todo más tranquilo, quizás era muy poca la frecuencia que los directores tenían que juntarse con las gerencias o estar en un modo más activo. Pero hoy día, en que el contexto social, económico está caótico, incierto, conflictúa, todo, por supuesto que ahí sí hay que estar mucho más pendiente, y la verdad que si tú me preguntas, lo que yo hago es, bueno, participar de los comités técnicos, y también proactivamente me gusta mucho conversar con los gerentes, les ofrezco mi ayuda, les digo, por favor, cualquier decisión, llámame sin problema. O sea, es una relación mucho más cercana y de apoyo al final a los gerentes. Entonces, más que verlo quizás en tantas veces que voy, es de repente estar en este modo alerta y decir, ya, oye, voy a conversar, y la verdad que hay un tema también de colaboración humanitaria, porque en los momentos difíciles, pucha, es rico que tengas un apoyo de afuera, digamos. Otra pregunta dice, ¿crees que debiera hacerse un refresh de los directores? Ya que si ves los directores del IPSA, son los mismos y están en 2 o 3 directorios, con muchos años. Sí, no, porque nuevamente con la diversidad. Yo muy segura, o sea, no es que me sienta muy segura, pero siento que el hecho de tener quizás al lado mío directores que tienen más experiencia, me da seguridad también. Yo creo que, insisto con la diversidad, yo creo que tiene que haber de todo. Tiene un valor muy grande también la experiencia y las horas de vuelo en directorio de gente que ha tenido más experiencia. Así que mi sensación más que refresh es in y out, digamos, o sea, ir modificando un poco la composición, más que nada, más que hacer un cambio de plano. Perfecto. Hay una que dice, claramente el mundo será distinto, y tal como dices, el efecto de las tecnologías digitales, muchas operaciones en línea y en la nube, será muy importante la seguridad informática y la ciberseguridad. ¿Cómo ves la situación en Chile, y en especial en directorios, con personas que claramente todos los días se sorprenden con los cambios? Bueno, ahí tiene que ver con lo que yo decía un poco de cambio cultural. O sea, yo tiendo a pensar que las personas se adaptan. Un buen ejecutivo, si, por ejemplo, no sé, los gerentes hacían en digital y ahora todos se tienen en digital, o sea, yo creo que la humanidad y los profesionales tenemos que entender que hay que adaptarse, y hoy día lo que estudiaste hace 10 años no necesariamente es válido hoy día. O sea, hoy día el profesional tiene que estar constantemente preocupado de decir, bueno, tengo que aprender algo nuevo, tengo que cambiar mis habilidades, tengo que reconvertirme, etcétera. Por lo tanto,
si tú me preguntas a mí y hay una persona que está reacia al cambio 100% y no se da cuenta de que hay que cambiar y que hay que adoptar nuevas habilidades, creo que está mal, definitivamente. Entonces hay dos caminos en el fondo, que alguien se lo diga o que él se dé cuenta y mejore, pero sin duda hoy día las empresas requieren profesionales con una cultura de aversión a la incertidumbre, de cambio, de mayor conocimiento digital, etcétera, etcétera. Y esta pregunta relacionada con la ciberseguridad, ¿no? Nos preguntan cuáles son las prioridades técnicas para enfrentar la ciberseguridad. Te perdí, las realidades, perdón. Las prioridades. Las prioridades Claro, técnicas. las prioridades técnicas para enfrentar la ciberseguridad. Bueno, yo creo que lo primero es un buen diagnóstico inicial. O sea, yo te diría, por ejemplo, bueno, en mi caso, las empresas que yo soy directora son más digitales, son multinacionales y tienen súper cubierto ese punto, pero hay muchas empresas que están como adoptando o tomando conciencia de este riesgo, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que hacer es contratar a un experto, una empresa, y generalmente externa, porque obviamente que el de adentro va a estar todo bien, y yo tengo empresas tecnológicas y que confío mucho en mi equipo de desarrollo, igual pido una asesoría externa. Entonces, lo técnico, número uno, es contratar una empresa o un consultor y decir, mira cómo estoy, y trata de hackearme, literalmente, y buscar las vulnerabilidades, es el primer paso. Y después de eso, del diagnóstico, tomar una ejecución, que tiene que ver con, por ejemplo, desde proteger la comunicación, proteger los servidores, los firewalls, todas las cosas, alertas de vulnerabilidades, o también concretamente estoy haciendo el ISO 27001, que es cómo tú haces tu modelo operativo cuidando la seguridad de la información. Entonces, no solo un tema técnico, también es de proceso. Así que, pero todo parte de un diagnóstico de un experto, y después una hoja de ruta, que es técnico y operacional. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿estaban los directorios preparados para una crisis como la del COVID-19? A ver, yo creo que los que estaban más preparados eran los que tenían la transformación digital más avanzada, ¿ya? Porque al final la respuesta o la respuesta de acción ha sido mucho el poder aportar, ¿no es cierto?, canales digitales, comunicación digital, mayor customer insight, etc. Eso por un lado. Y lo segundo, yo creo que los directorios obviamente no estaban preparados a esto porque nadie estaba preparado, ni los gobiernos, nadie, pero sí esto demuestra que los Business Continuity Plan o los planes de continuidad operacional tienen mucha relevancia, y también, como hablábamos, la cultura para enfrentar adversidades, digamos, constantes. Así que creo que sí, hay muchas empresas que en su plan de continuidad operacional hay un ítem, digamos, de este tipo de cosas, no necesariamente pandemias, pero cosas que se le parecen. Otra persona dice, la matriz productiva chilena no cambia en alrededor de 20 años. Existen 30 grupos económicos que impactan en un 40% del PIB. Los directorios son los responsables de la innovación y, por tanto, el cambio de la matriz. ¿Ve algún problema en que esto esté compuesto de mucha familia, muchos amigos, los mismos apellidos? Esa es la pregunta. Mira, yo quien es dueño de la empresa, te puedo contar que respecto a la innovación, estoy muy de acuerdo que la empresa en Chile tiene una deuda, o sea, si nos comparamos con la OCDE, la innovación en Chile es mucho más baja. Y un dato que me encanta es que ustedes saben que el 20% del EBITDA de una compañía tiene que provenir de proyectos de innovación y el 80% del BAU, o sea, del business as usual. Por lo tanto, si una empresa, independiente de quién es el dueño, quiere tener ingresos a futuro y quiere mantener su rentabilidad, tiene que hoy día estar pensando en el 80% de su EBITDA a futuro. Y se entiende como business as usual los negocios o los productos que yo tengo después de 5 años. O sea, yo creo un producto, creo un modelo de negocio, y los primeros 5 años se consideran parte de este ROI de innovación, y después de los 5 años ya pasa a ser
un negocio business as usual. Así que las empresas hoy día, si no se preocupan de innovar, van a tener un 20% menos de EBITDA, literalmente. Bien. Otra pregunta nos dice, en su opinión, ¿qué áreas de negocio van a ser las más interesantes de abordar en la etapa post-COVID? Bueno, yo definitivamente, todos sabemos, ¿no es cierto?, que las áreas digitales van a tomar un papel muy core. Antes, hay que pensar que si bien Chile estaba súper digitalizado y los consumidores súper online y todo, pero todavía no era masivo, o sea, todavía se vendía más en el retail físico que en el retail online, y etcétera. Pero hoy día la gente está obligada a tomar decisiones en los canales online, y según también un estudio de GFK, dice que cuando termine la crisis, hay muchos que volverán a comprar en la tienda física, pero hay otros que se van a enganchar en la compra online. Así que, en resumen, creo que las áreas que se van a potenciar es el e-commerce y las áreas de marketing, particularmente, y las áreas de ESG, del propósito, de sustentabilidad, muy relevante. Muy bien. Otra pregunta un poquito más personal para ti, dice, ¿cómo cambian las conductas al interior del directorio con la presencia de mujeres? ¿Cuáles son las dificultades? Te perdí, Marisol, te perdí de nuevo, por favor. ¿Perdón? Dice, ¿Me lo puedes repetir? Sí, ¿cómo cambian las conductas al interior del directorio con la presencia de mujeres? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres al integrar directorios compuestos mayoritariamente por hombres? ¿Y cuál ha sido tu experiencia particular en calidad de mujer como directora? Sí. Bueno, yo no sé si yo soy un caso raro, pero a mí nunca me ha importado ser mujer o hombre. O sea, creo que no he sido discriminada por ser mujer ni nada por el estilo. De verdad que no veo un cambio. Creo que las empresas que hoy día están pensando en diversidad están como preparadas para eso también. O sea, si lo buscan es porque se sienten cómodos. Entonces, quizás yo he tenido suerte, pero no he sentido un cambio, ¿ya? Sí creo personalmente que el género femenino tiene como un valor en poder identificar los riesgos no financieros de mejor forma. Quizás por el tema emocional que tenemos, reputación, de riesgos no financieros, que son quizás hoy día toman mucha relevancia. Así que sí, quizás ese puede ser un aporte como extra que le da a la mujer. Otra pregunta es respecto a las empresas familiares. ¿Crees tú que se efectuó un debido proceso de transición que considere cómo se afectan las relaciones, padres e hijos? ¿De cómo se esté tratando este tema de la sucesión en empresas familiares? Nuevamente vamos al tema de la mesa directiva, independiente si es dueño o no dueño, creo que tiene que ver con la diversidad. Yo creo que un papá dueño de empresa que le dice al hijo que participe en el directorio, me imagino que también lo hace no solo para darle sucesión a la compañía, sino que también tiene que ver con meter gente más diversa. Y yo creo que las empresas familiares tienen que considerar no solo poner gente en la familia, sino que efectivamente el rol del directorio sea productivo, digamos, y no solo estar ahí porque son dueños de las acciones, digamos. Perfecto. Ah, y tú hablabas de las sucesiones no de empresas familiares, ¿no? ¿O sí? De empresas familiares, sí. Ah, ya, de perfecto. cómo se suceden los casos, Sí. porque normalmente son las mismas familias las que van formando sus hijos y van ascendiendo a las posiciones. Sí. Bueno, lo otro también que me acordé también que es importante es que otro de los roles del directorio es tener siempre el plan de sucesión del equipo ejecutivo, desde el CEO a la primera línea, etcétera. Y también he escuchado en el fondo que en Estados Unidos y en Inglaterra es súper relevante este tema porque efectivamente hay CEOs de empresas que se han enfermado. Entonces uno de verdad que se tiene que poner en ese caso, o sea, el plan de sucesión de los talentos y de los líderes estratégicos es relevante cuando hay riesgo de salud, digamos, también. Perfecto. Muchísimas gracias, María Paz. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Sí. Tendremos que dar término a este webinar. Quiero agradecer nuevamente a María Paz en nombre de Page Executive por su participación. Esperamos que esto haya sido de aporte para todos ustedes y tenerlos presentes de manera virtual en futuros webinars organizados por Page Executive. Que tengan un muy buen día. A todos los asistentes por el tiempo para conversar estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
Gracias.